Vale, bueno, pues como iba diciendo, mañana la tutoría individual es para alguna duda concreta que tengáis y, y luego para la semana que viene, aunque oficialmente no hay tutoría, haremos haré yo o informaré de un momento en el que podamos hacer una tutoría que grabaré también para seguir avanzando con la parte de API REST, pues poneros algún ejemplo de hacer un endpoint nuevo, etcétera. Vale, en cuanto a lo de, habéis comentado antes lo del PDO, lo de que el esqueleto este de API REST usa MySQLi en lugar de PDO. Vale, y me comenta Pilar que estamos acostumbrados a PDO. Vale, pero ya os digo que el matiz es muy sutil, es el tema de crear un objeto o hacer una función. Puedo intentar ver si me da tiempo, pero vamos, que intentar hacer lo que es pasar a PDO. Ahora vamos, cuando enseñe cómo está, está hecho eso, veréis cómo es muy sencillo, es muy sencillo, ¿vale? Dime, Pilar. Yo más que nada por no liarnos en el examen, porque si tenemos que hacer cosas del trimestre pasado en el examen de la segunda evaluación, pues Ya. nos vamos a liar. Bueno, tenéis que ver, o sea, en el RA5 bueno, es que el RA5 espérate, el modelo se conectaba con PDO. Es realmente en el que tenéis que usar MySQL, pero bueno, ahora lo vemos. Voy a intentar hacer el esqueleto este cambiando MySQLi por PDO, ¿vale? A ver si así. Ya os digo que lo único que tendríais que usar alguna consulta base de datos sería en el caso de que yo os diga, pues dada esta API REST, hazme un endpoint nuevo que no sea un CRUD, que sea una cosa más compleja, ¿vale? Ahora cuando lo veamos vamos viéndolo y lo hablamos, ¿vale? Álvaro, tenía una duda, dime. Bueno, solo te quería preguntar porque el ejercicio que han mandado, el esqueleto es el que sale en el RA7, que es API REST con autenticación, ¿no? Sí. Es que como había visto que llevaba ya consultas de otras bases de datos y tal, eso supongo que habrá que quitarlo, porque es con otra base de datos. Vale, espérate, voy a verlo y te digo, porque tenía una consulta también de un compañero y quiero explicar una de las cosas. Lo primero que quería explicar es cómo hacer la tarea, porque hay una parte de la base de datos que está, otra que no. Entonces, si te parece, aprovecho tu pregunta para coger e irme aquí a pruebas calificables. Espera, voy a compartir pantalla para que lo veáis. Toda la pantalla y es esta pantalla. Vale, estoy viendo mi pantalla ya, ¿verdad? Sí. Vale, pues entonces lo que iba a decir, tenéis que iros a pruebas calificables, era la tarea del RA7. Entonces, aquí, tarea RA7. Esta tarea tenéis, aquí tenéis la especificación y aquí tenéis un esquema de base de datos que es el que tenéis que usar sobre el que tenéis que hacer la API REST. Como bien dice Álvaro, yo os pido que uséis el esqueleto que está a ver, lo voy a abrir en otra esto, que está aquí, el esqueleto que tenéis que usar para hacer esto. Está aquí en el RA7, es este de aquí, esqueleto de API REST con autenticación JWT. Vale, este esqueleto que es el que tenemos que lo tenemos aquí, lo voy a editar. Voy a abrir, voy a aprovechar y ya abro también. A parar esto. Y voy a arrancar toda bueno, el Docker este. Y voy a editar. Mira aquí. No, perdón, esto estaba aquí en Git Repository. Este, src, API REST Auth, ¿vale? Este. Y lo voy a editar con el Visual Studio Code. Entonces,
la idea, lo que tenéis que hacer es lo siguiente, es el esqueleto este que yo os dejo, este esqueleto tiene en base de datos, aquí tiene un esquema de base de datos que no lleva, creo que no lleva, a ver, lo voy a abrir, no tengo el bin aquí, venga, pues lo voy a abrir con el Visual Studio Code. Veis que no lleva el esquema, lleva simplemente las tablas. Esto fue lo que hicimos la semana pasada, creamos y no me crea una tabla player porque tiene un ejemplo de cruz de esa tabla con la API REST y una tabla usuario que es la que tiene el que tiene la autenticación. Entonces, lo que tenéis que hacer es lo que yo hice la semana pasada, crear este esquema de base de datos, creáis el esquema de base de datos, le dais el nombre que queráis, ¿vale? Si queréis ponerle almacén, pero bueno, le podéis poner API REST Auth, bueno, miento, el que queráis, porque es verdad que luego para corregirlo yo, si cada uno le pone uno, puede ser un follón. Entonces, lo suyo es que le pongáis almacén, ¿vale? A este esquema que no tiene nombre, hagáis un esquema que sea almacén, porque la tarea, si la veis, si vemos el enunciado de la tarea, yo os doy un script de base de datos que es almacén. Este script de base de datos que se llama almacén, lo voy a guardar y lo vamos a abrir para que veáis lo que lleva. Me lo he abierto con el Gravity este. ¿Vale? ¿Veis que esto crea una base de datos que es almacén, si no existe? Por lo tanto, si vosotros le habéis puesto ya, habéis hecho un esquema de base de datos que ya se llama almacén y donde habéis importado la tabla, habéis creado la tabla player y la tabla usuario para la autenticación, este script de base de datos que crea, si ya existe, pues te va a crear dentro del mismo esquema, te va a crear la tabla artículo y categoría. ¿Vale? Por lo tanto, todo estaría en almacén, en un esquema de base de datos que se llamaría almacén. ¿Vale? Eso es lo que os pido que hagáis, sobre todo para facilitarme a mí la corrección luego, porque yo tendré un esquema almacén cuando vaya corrigiendo y será mucho más sencillo para mí corregir. Si por lo que sea hubierais hecho esto en un esquema que se llame de una forma y importáis luego el script almacén en otro esquema de base de datos, no pasaría nada. ¿Por qué? Porque tal como vimos en la última tutoría, en este esqueleto hay dos conexiones a base de datos, ¿vale? Una para la autenticación, que está aquí en Auth Model, y otra conexión a base de datos que está en Database, que es para lo que es trabajar con los datos de la API REST. Esto nos permite tener en bases de datos distintas la autenticación de lo que es los datos de nuestra aplicación. ¿Ok? ¿Se entiende? Dime, Gabriel. Perdona, es que no me he enterado bien con lo del script de base de datos. O sea, ¿qué le pasa al de almacén que no tiene la tabla de usuario? Exactamente. El de almacén, si lo abrimos, voy a abrirlo aquí. El de almacén es que es el esquema de datos con los datos que tenéis que hacer la API REST, pero no lleva la tabla usuario de autenticación. Entonces, si lo abrimos, mira. Abrir. No ves, lleva el esquema almacén, luego lleva la tabla artículo, la tabla categoría, le pone las claves primarias y la clave única y la clave foránea, pero no lleva la tabla usuario, no lleva la autenticación. Entonces, claro, si hacéis esto pero no tenéis usuario, no podéis hacer la autenticación. Entonces, el proceso repito, es crear un esquema en la base de datos que se llame almacén, luego hacer en ese esquema de base de datos importar el script que viene con el esqueleto para que te cree, aunque nos cree la tabla player, no pasa nada, esa tabla la dejáis ahí y no pasa nada. Pero lo importante es que nos crea la tabla usuario con un usuario prueba, con clave prueba, ¿vale? Y luego, Pero, como tenéis ya el esquema almacén, importáis el script que viene en la tarea, que creará dos tablas más
en ese esqueleto, en ese esquema. Vale, ¿Vale? vale, vale. Gracias. Y tenéis que acordaros, como vimos la semana pasada, de en out.class configurar la conexión. Será la misma conexión, pero tenéis que configurarla aquí y en database. Dime, Pilar. Para no liarnos con el tema de la base de datos, ¿podemos simplemente dejar la tabla de usuario y eliminar la otra? Sí, si Si no queréis la vamos a eliminarla, usar. la podéis eliminar, la de player. Sí, sin problema. Vale. ¿Vale? Entonces, porque la idea es que cojáis, para hacer el CRUD, simplemente escoger, empezáis por el modelo, player.class.php, hacéis una copia y la llamáis artículo.class.php y empezáis a cambiar cosas para adaptarla a la nueva tabla. Con eso, y luego en el endpoint lo mismo, hacer un endpoint para artículo.php y cambiarlo. Con eso hacéis el CRUD rápidamente. ¿Vale? Es un poco como en el modelo vista controlador. Hacer copias de los ficheros, de las clases y adaptarlas a la tabla de la que queréis, con la que queréis trabajar. Vale, eso en cuanto a cómo hacer bien el tema de base de datos en la tarea que os he pasado. Vale, y entonces vamos a seguir explicando el funcionamiento de este esqueleto, ¿vale? El otro día estuvimos viendo la autenticación. ¿Tenéis alguna duda de cómo funciona la autenticación? ¿Cómo lo tenéis que hacer para probarlo? ¿Cómo lo tenéis que hacer con el Thunder Client este? ¿Queréis que lo repita? Sí, Yo no me ¿no? acuerdo. Yo no No, me acuerdo. dime. Si lo repites, sí. ¿Lo repito? Venga, vale, aunque lo tenéis grabado del año de la semana pasada, pero lo repetimos. Mirad, nosotros vimos que en este esqueleto lo que teníamos en el raíz son los endpoints. Es decir, cuando yo voy a llamar a un endpoint desde el Thunder Client, voy a usar la ruta aquí, a este fichero PHP. Y si nos vamos a los ficheros PHP, vemos que el player tenía un switch y dependiendo de si la petición era un get, un post, un put, un patch, hacía una cosa u otra. ¿Y qué pasa? Que si acordaros que lo que probamos es a llamar a este endpoint player para obtener los jugadores que había en la tabla. Para hacer una llamada get al API REST para obtener a este endpoint era simplemente nos veníamos aquí a Thunder Client, como lo teníamos en localhost, lo tengo aquí guardado, el get, esta era la petición, era a localhost API REST auth player y con el método get. Esa petición directamente bueno, esto lo voy a quitar, ¿vale? Porque esto en principio no estaba. Cuando vosotros lo hagáis la primera vez, esto de aquí no está, ¿vale? Entonces, si yo hago una petición, me dice, no tiene permisos para esta solicitud. ¿Eso qué quiere decir? Porque como he hecho una API REST con autenticación, yo no puedo obtener los datos de la tabla player sin autenticarme. Y yo no me he autenticado todavía. Vale, dice César. La nomenclatura del esqueleto que tenemos que seguir es esa. Es que anteriormente en el MVC casero teníamos separado por carpetas, modelos y controladores. No, la idea es que lo hagáis con esta estructura, ¿vale? Aquí realmente lo que tienes en esta estructura es dentro de SRC el modelo. Aquí está, dentro de SRC tenéis el modelo. Está separado en dos trozos. Uno que es outModel, que es para autenticación, y database, que es una clase de la que heredan todas las clases estas. Y luego dentro de clases están las clases del modelo por cada tabla que nosotros queramos trabajar en nuestro API REST. Y luego, como no hay vista en las API REST, lo único que hay es un controlador, que es el endpoint. Y eso está aquí en el raíz. ¿Vale? O sea que la estructura mantenerla esta, porque es lo más
Ya os digo, tenéis el modelo, está todo dentro de SRC, aquí y aquí. Realmente vosotros vais a añadir clases aquí. Solo tenéis que añadir dentro de clases, tenéis que añadir clases y luego tendréis que añadir endpoint aquí en la carpeta raíz. Vale, entonces como iba diciendo, me dice que no estoy autenticado. ¿Por qué? Porque llevo autenticación. Entonces, voy a repetir cómo podéis probar la autenticación aquí. Simplemente, la idea es que hay un endpoint específico para autenticarse. Es decir, para que tú, si tienes un usuario y una contraseña para poder usar esa API REST, puedas autenticarte y si te autenticas bien, la API te devuelva una cosa que se llama un token y ese token lo uses en las siguientes peticiones que haces al API REST. ¿Vale? Eso en las diapositivas vimos que había varios sistemas de autenticación en las API REST, ¿no? ¿Os acordáis? Había un API REST que eran públicas, que se podían usar sin nada. Luego había otro sistema que era con una API key, que consistía en que, pues si tú te registrabas en algún sitio, te daban una API key que, mandándola a la API REST, te permitía usarla. Y luego estaba el sistema para autenticarse con un usuario y contraseña. O también vimos así por encima que había una forma de autenticarse que era mediante una autenticación por un tercero, es decir, por ejemplo, mediante una cuenta de Google. Pero el funcionamiento era el mismo. Tú te autenticas en Google y Google te da un token que tú puedes usar en tu aplicación. ¿Vale? Entonces aquí es lo mismo. Yo para autenticarme tengo que llamar al endpoint auth. De hecho, si veis el código del endpoint auth, la única petición que se puede hacer a ese endpoint es de tipo post. Y lo que hay que mandarle es el usuario y la contraseña. Y él coge eso y llama al método singing de la clase auth, que es de tipo authentication, ¿vale? Entonces, para llamar al auth, simplemente, si nos vamos aquí, creo que lo tengo guardado de la otra vez, que era post, no lo tengo, ¿no? Vale. ¿Por qué no lo guardé? Pues nada, vamos a hacer una nueva petición. Vale, aquí si tenéis dudas de cuando vayáis bueno, tenemos claro que la petición va a ser un post. La voy a guardar. ¿Dónde se guardaba aquí? Esto era en... Vale, con command S, con control S se guarda la petición, vale. Y la voy a guardar a... Esto era HTTP... Bueno, voy a poner localhost. Aquí, era el endpoint, ¿vale? El endpoint es este. Post. Lo guardo, a ver. Vale, aquí se me ha guardado con... Veis que en Thunder Client podéis guardar las peticiones que hacéis, las podéis guardar, ponerle un nombre y luego si queréis volver a hacerlas, pues no tenéis que volver a escribir todo esto. Directamente pincháis aquí y la tenéis, ¿vale? Entonces, la autenticación es simplemente una llamada al endpoint auth. Si yo llamo directamente al endpoint auth, me va a decir, tienes que pasar el password y username, que son obligatorios, ¿vale? ¿Cómo se le pasan el usuario y la contraseña? Pues en el body... Aquí, contenido en formato JSON, abrimos corchete y ponemos username, dos puntos y el valor del username. Prueba, era el usuario que teníamos registrado, password y el password del usuario, que era prueba también. Acordaros que si yo ponía un password que no era correcto y mandaba, ya el mensaje cambia, me dice... El usuario o la contraseña son incorrectos, pero si yo pongo una contraseña correcta, me autentico bien y obtengo un token, que es este chorro de números y letras, ¿vale? Entonces, este token hay que guardarlo y hay que usarlo en las llamadas a la API REST. ¿Cómo? Pues vengo aquí y le digo, venga, copio todo esto... Control C o Command C
¿Y cómo se usa ese token? Pues cuando yo voy a pedir por get todos los players que hay, vale, esto lo voy a cerrar, ya me he autenticado, vale, el post no sé para qué es, porque, vale, esto es para, este es de antes, este se puede borrar, vale. Aquí, get player. Si yo hago una petición, dice que no tiene los permisos. Para decirle que para autenticarme, tengo que venirme a las cabeceras y añadir aquí una cabecera que sea. Si no acordáis lo que hay que poner aquí, os podéis ir al código fuente y aquí en el código, en auth model creo que era. En el método, a ver, no era aquí, era en auth.class php, a ver si era aquí. Aquí. En el método verify, dice el token se manda como header poniendo en name API key, es decir, tenemos que mandar en una cabecera que nos mandemos una cosa que se llama API key y el valor del token. Entonces, nos venimos aquí a la petición y decimos, vale, tengo que mandar aquí en la cabecera API key con el guión y aquí pegamos el token, ¿vale? Esa es la forma de cualquier petición que nosotros hagamos a la API key, a la API REST, perdón, de que nos reconozca como un usuario válido, es mandando el token que nos ha devuelto antes en la autenticación. Y entonces ya cuando hago la petición, como es un get de player, me devuelve, me dice resultado OK y me devuelve todos los jugadores que hay en la tabla player, ¿vale? Voy a hacer un ejemplo para ver cómo se hace un post. Vale, me voy a venir aquí a Thunder Client y le voy a decir, he hecho un get de player. Vale, este lo voy a borrar también y voy a hacer una nueva request que va a ser para insertar un nuevo jugador en la tabla de tipo post. ¿Cómo se hace eso en nuestra API REST? Pues simplemente voy a copiar voy a enseñaros cómo se hace con la API REST y luego vamos a ver el código para que veáis el código cómo trabaja. Lo que vamos a hacer es voy a copiar este JSON que identifica a un jugador, lo copio y me voy, hago una nueva petición, una nueva request que va a ser a localhost, al mismo endpoint, a player. Si yo me voy al endpoint player, vemos que player tiene, si yo hago un get, cuando pido un get, me hace esto, que es lo que hemos hecho antes cuando hemos pedido todos los jugadores. Si hago un post, me hace esto, ¿vale? Que es lo que va a hacer ahora. Entonces, vamos a ver primero el funcionamiento y luego, vamos a usarla y luego a ver por dentro cómo funciona. Lo que llamamos al endpoint, aquí tendremos que poner que es un post. En header tengo que seguir autenticándome, es decir, yo tengo, para cualquier operación que yo haga con la API REST, tengo que mandar el token, si no, me va a dar un error. Vamos a verlo. Ahora después la ponemos. Vamos a intentar insertar un jugador sin poner el token. Y luego en el cuerpo de la petición esta, hay que mandar los datos del jugador que yo quiero insertar. ¿Cómo lo hacemos? Pues pegamos en formato JSON esto y lo que vamos a hacer es, el ID no se lo ponemos, ¿vale? Porque como es un jugador nuevo, el ID, la tabla tiene autoincrement. Aquí lo podéis formatear si queréis. Si yo me voy a la tabla, vamos a irnos a la tabla, a ver, localhost 8080. Si me voy a API REST Auth, player, estructura, veis que tiene el ID es autoincrementable, por lo tanto, esta API REST trabaja con tablas, está pensada para tablas cuya clave primaria es ID.
se tiene que llamar ID la clave primaria y el campo ID tiene autoincremento, ¿vale? Está programada para funcionar así. Si cambiamos alguna de esas condiciones, habría que modificar código, ¿vale? Y entonces los datos que tengo que mandarle son el resto. El nombre del jugador, los minutos, los puntos, la asistencia, los rebotes y los tapones. Pues simplemente sería venir aquí y decirle, venga, pues yo voy a mandar a un jugador que en lugar de llamarse Magic Johnson, se va a llamar Dylan Ennis, ¿vale? Al jugador le voy a dejar los mismos datos, ¿vale? Esto podéis poner aquí lo que queréis. Estos son los datos del jugador que yo quiero insertar. Le doy a enviar y me dice, no tiene los permisos para esta solicitud. ¿Qué me falta? A ver si lo vais pillando. ¿Qué es lo que me falta? ¿Por qué me dice eso? Tienes que enviar el token, no sé si lo has puesto. Creo que no, Exacto, ¿no? muy bien. Tengo que enviar el token. No lo he puesto, he dicho que lo iba a esto. Era para ver si estabais atentos y entendí un poco, pero la clave es cuando nos salga ese mensaje es que falta el token por enviarlo. El token, pues me puedo ir a la petición que he hecho antes y este token, como sigue estando vigente, ¿vale? En las configuraciones, mientras no te autentique otra vez, creo que se puede usar. No se cambia. Es decir, que tiene no sé si es indefinido, pero en los frameworks de desarrollo se puede configurar los tokens para que tengan un periodo de validez, que a lo mejor a la media hora cambien, o al día, o alguna cosa de esas, para que vuelva un poco como las sesiones. Entonces copiamos el token y en la petición que estamos haciendo para insertar un nuevo jugador, lo mismo, nos vamos a headers, le ponemos aquí API-key y pegamos el token. Y ahora no tiene permisos, ¿vale? Algo hay aquí, es API-key, OK API. A ver. API-key. A no ser que no lo haya... Puede ser que a la hora de seleccionarlo no lo haya seleccionado completo. Le doy mayúscula final, copiar, inicio, mayúscula final, pegar. ¿Vale? Se ve que no lo había... Al hacer doble clic, como hay un punto por ahí en medio, me ha seleccionado solo hasta el punto. Entonces no he copiado todo el token y por eso al pegarlo no era el token adecuado y me daba el error, ¿vale? Ahora que me he asegurado de seleccionarlo todo, me dice... este endpoint devuelve el resultado, ok, y me devuelve el ID del player que ha insertado, ¿vale? Le voy a poner aquí, le voy a cambiar el nombre y esto va a ser rename insertar jugador, ¿vale? ¿Cómo puedo comprobar si se ha insertado bien en la base de datos? Pues puedo ir a la tabla, puedo venir aquí a la tabla y decirle, venga, examinar, veis que ya están los dos jugadores, o también podría haber hecho lo siguiente, podría haber venido aquí y irme a la petición de esto es obtener jugadores. Venga, lo voy a nombrar así para que quede bonito. Recuperar, listar jugadores, por ejemplo. Y si yo la mando, veis que ya en lugar de devolverme uno, me devuelve en el JSON que me devuelve ambos jugadores. ¿Vale? Si queremos actualizar, ¿cómo actualizas? Pues tenemos aquí, hemos visto el get, el post. Actualizar es con put o con patch, ¿vale? En put hay que enviar todos los datos del registro, aunque no se cambien. Es decir, si yo quiero actualizar este jugador, por ejemplo, quiero actualizar el jugador con ID2 y ponerle, en lugar de 32 puntos por partido, ponerle 10 puntos por partido.
pues tengo que mandar todo. Tengo que mandar todo esto. Nueva request. Esto es localhost. Localhost player es put y en header tendré que poner, voy a darle en body, le voy a mandar este id2 y le voy a decir que en lugar de 32 son 13 puntos por partido, ¿vale? Le doy a enviar y ¿qué va a pasar cuando le dé a enviar? ¿Alguien me sabe decir lo que va a pasar? Si yo le doy a enviar ahora... Que te va a dar fallo porque te falta meter el token. Correcto, muy bien. No tiene permiso, pues nada, vamos a coger el token de autenticación de este. Le decimos, ¿qué token me has devuelto? Este, ¿no? Pues lo voy a copiar de aquí, por ejemplo. Aquí, copiamos esta request en headers, pongo aquí API key y pego el token y le doy a enviar. Error en la solicitud, ¿vale? Esto es porque probablemente la forma en la que tenemos que hacerlo es dándole... Es que no era así. Había que indicarle en el endpoint que el ID del jugador que queremos actualizar. Eso como se ve aquí en player. Si yo le digo, vale, el put... veis que está esperando cuando yo llamo, recojo los datos del body y compruebo. De hecho, el error que me da en la petición, mirad, el error que me da, esta request la voy a renombrar. La voy a renombrar y le voy a poner que esto es put jugador. El error que me da es error en la solicitud. Si yo me voy al código del endpoint, me dice que cuando yo hago put, ha entrado para aquí, recoge los datos del body y me dice, si no están establecidos, no hay un parámetro que venga por get, que se llame id, devuelve esto, que es lo que me devuelve. Por lo tanto, me está diciendo que yo tengo que pasarle en el get, en la URL del endpoint, le tengo que pasar el id que quiero actualizar. Pues nada, lo que tengo que hacer es venirme aquí y decirle, pues yo tengo que decirle que quiero hacer un put del player, y entonces tengo que poner, pues como hacemos en las URLs, id igual, un interrogante para pasar por get, el parámetro igual a 2. Y eso ya me hace que no tenga que poner esto, ¿vale? El id tampoco tengo que pasarlo por aquí. Le doy a enviar, resultado OK. Eso quiere decir que se ha actualizado. ¿Cómo vemos si se ha actualizado? Pues vamos a listar los jugadores otra vez. Veis que ya los puntos por partido, los minutos por partido de Dylan Ellis no son 32, sino que son 13, que es lo que habíamos puesto. Pero ¿qué pasa si yo cojo y en el put le digo, venga, pues en lugar de 13 le vamos a poner puntos, en lugar de 21 le vamos a poner 11. Pero ya no pongo, por ejemplo, lo mando así. Solo mando los puntos y los minutos. Y hago un put, ¿vale? Esto en principio me da OK, pero no debería. Bueno, no debería. Me deja. Se supone que esto lo deberíamos hacer con un patch. Vale, a ver, enviar. Actualiza igual. Pero, porque funciona, aunque hagamos un put, funciona. Está programado así, pero normalmente en las API REST que tengamos, un put debería comprobar que se reciben todos los datos del jugador. Sin embargo, un patch, si yo en lugar de un put hago un patch, y aquí pongo puntos por minuto, voy a poner 54, enviar, me devuelve OK, lo ha hecho bien, porque aquí está puntos por minuto 54, ¿vale? Pero porque el patch está pensado para eso, para trabajar con solo los... en el patch, a nivel conceptual, solo es necesario que manden los campos que quieran modificar.
Dime, Gabriel. El archivo player PHP, ¿eso es qué es el controlador? Es el controlador. Lo llamo endpoint aquí en API REST, pero es el controlador. Es el que recibe Vale. la petición. Vale, entonces, por ejemplo, no sé si hay un método, por ejemplo, para ver, para coger, recibir por get solo un player. Sí, Eso creo que eso es lo está, que iba a ¿verdad? explicar ahora cuando los filtros, sí. Vale, pues sería similar a lo que acabas de decir, me imagino. Tienes que Claro, ver qué es sí, lo que por tienes ejemplo, que cuando tú haces pasarle. un get, a ver, put, patch, a ver, el put, ya os digo, esto es un poco conceptual, es que el put es, hay que enviar todos los datos, pero pasa que de la forma en la que está programado esto, el update put que hay aquí funciona aunque no mandes todos los datos. Sin embargo, el patch debería funcionar aunque mandes solo el campo que quieres actualizar, ¿vale? Pero conforme está programado funciona, en este caso, por ejemplo, funciona, pero tenéis que quedaros con eso. Put se manda todo, lo que no quiera cambiar lo tengo que mandar con los mismos datos, ¿vale? Y luego nos quedaría el delete, que el delete, ahora explico, Gabriel, lo de los filtros, ¿vale? El delete simplemente es... El delete simplemente recibe el ID, es decir, si yo quiero borrar uno, para borrar no tengo que mandar nada en body, voy a hacer una nueva request, ¿vale? Y le digo, esto va a ser el método delete, voy a mandar a localhost y venga, quiero borrar el 2, ¿vale? Y lo mismo, si lo doy a send va a fallar porque no tengo permiso, por lo tanto me tengo que ir a header y decirle api key y copio que lo tenía y si me da resultado key, si yo ahora listo los jugadores, el 2 ha desaparecido. ¿Por qué? Porque lo he borrado, ¿vale? Faltaría lo que ha comentado Gabriel, el tema por ejemplo, voy a insertar otra vez otro jugador. Insertar jugador. En body le voy a poner los mismos datos, vale. Lo inserto, me da el ID 3. Voy a insertar otro que se llame, por ejemplo, Pau Gasol. Lo inserto, me da el ID 4 y ya cuando voy a listar jugadores veo que tengo 3 jugadores. Ahora, ¿qué pasa cuando yo hago un get de jugadores? El get de jugadores yo puedo, si nos vamos aquí a player PHP, cuando yo voy al get, el get lo que hace es obtiene los parámetros. No, este es el endpoint, sí, vale. En params guarda todo lo que me venga por get. Yo, en esta petición que he hecho para listar jugadores, ¿qué he pasado por get? ¿He pasado algo por get? No. No, yo lo que he pasado está por post en las cabeceras. ¿Vale? Está aquí en la cabecera, que es el toque. Pero yo por get no le he pasado nada al endpoint. Por lo tanto, él lo coge y bueno, llama a player, que es de tipo new player. Entonces me venimos aquí y ya va al método get, que estará por aquí. Mañana, si eso en la tutoría individual vemos, os explico cómo funciona el modelo, ¿vale? Cómo funciona esta clase de database y tal. Pero acabo esto y ya cerramos. Vale, es lo que hace es los parámetros que yo le paso, coge y, bueno, comprueba que lo que yo le he pasado en el get, los campos que yo le he pasado en el get, están dentro de este array. Es decir, mañana cuando veamos más en detenimiento el código de estas clases, veréis que cuando yo defino una clase para hacer un CRUD, una clase que es hereda de database, esto se supone que es una clase que se basa en una tabla de base de datos. Entonces, lo primero que tenemos que definir para cada clase es el nombre de la tabla, cómo se va a llamar la tabla en la base de datos, la clave primaria, cómo se va a llamar, que en principio debe ser ID, aunque es verdad que aquí, tal como está programado, podría llamarse... No, no podría llamarse, debe ser ID, ¿vale?
Y luego, aquí hay dos arrays que son allowed condition get y allowed condition insert. Esto es los campos, estos son campos de la tabla. Los campos que yo pongo aquí son campos por los que yo voy a poder filtrar el get que yo haga de esa tabla. Es decir, yo puedo filtrar por player name y por ID, ¿vale? Hay otro que es page, que es para paginar. El concepto de paginar lo explico ahora así rápidamente. Cuando yo hago un get, imaginaos que yo tengo una tabla con todos los empleados de mi empresa. Y mi empresa es una multinacional que tiene 10.000 empleados. Yo ese get no puedo... si tengo que obtener un JSON con los 10.000 empleados, la cantidad de tiempo que tarda eso es muy grande. Entonces, para evitar saturación y para facilitar las comunicaciones, lo que se suele hacer es paginar los resultados. Es decir, yo cuando hago un get tengo que indicar un número de página, es decir, y el tamaño de la página. Si yo quiero que las páginas sean de 10 empleados y digo la página 3, pues iré del empleado 40 al 50. ¿Vale? Entonces, ¿eso qué me permite? Me permite yo ponerle, cuando llamo a un endpoint en get, especificar un ID determinado. Eso me permite que cuando yo listo jugadores, si yo aquí pongo interrogante ID igual a 4, el get va a filtrar y me va a devolver solo los datos del ID 4. ¿Vale? ¿Qué otro campo podría usar? Player name. Yo puedo poner aquí player name y le puedo poner igual a magic. Es que no sé si poniendo magic va a ir. A ver. No. Ok, pero no hay ninguno que se llame magic. Solo. Hay que ponerle el nombre completo. Entonces, si yo los pido todos... Y el problema aquí es que como llevan espacio, si yo hago esto y pongo Dylan Ennis y pongo aquí un espacio, no me deja porque aquí hay un espacio. Entonces, esto en PHP sabéis cómo se hace para esto, ponerlo bien, ¿verdad? Lo que vayamos a poner aquí, que será si es una cadena que lleva espacio, hay que pasarlo por la función de PHP URL encode. Y esto creo que me pone un $20, un tanto por 120, que es el carácter de espacio. Tampoco, pues entonces me he equivocado. Tienes que poner el player name, me parece, ¿no? Perdón, pues... sí, me falta player name, correcto. Player name, gracias Gabriel. Player name igual a... Si yo pongo el espacio, va a seguir fallando. A ver. Pues sí funciona, ¿vale? Coge Dylan, yo creo, a ver, si pongo Dylan solo. Vale, pues entonces sí lo coge. Y a ver si pongo $20. Ennis. Vale, con $20 también funciona. Bueno, permite el espacio, se ve que lo coge todo. Pero normalmente cuando pongamos aquí una URL, cuando lo hagamos mediante código, lo suyo es pasarlo por URL encode, ¿vale? Entonces me ha devuelto solo el que se llama Dylan Ennis. Si yo quisiera que pudiera filtrar también por los minutos, pues tendría que añadir a player class PHP, aquí en allowed condition get, el atributo, la columna player minutos. Y estos campos de aquí, este array es lo mismo, pero para hacer inserciones. Entonces, cuando yo vaya a insertar un nuevo jugador, obligatoriamente me va a obligar a que yo tenga que pasar como mínimo estos campos. Esto se usa para poner las columnas que te obliga el API a poner cuando inserte algo. ¿Ok? Entonces, eso en los get me permite... Esta API REST me permite con eso hacer filtros para poder hacer que con get no tenga que obtener todos los datos de todos los jugadores siempre, sino pueda obtener algunos por algunos criterios, etcétera. Cuando tenga una tabla en la que hay un campo que es el departamento, por ejemplo, pues yo podría
hacer un get y decirle quiero que el nombre de departamento, el número de departamento sea tal, y con eso me devolvería un JSON solo con los empleados de determinado departamento. ¿Vale? Pues si no hay ninguna duda, paro y mañana acabo de explicar un poco, explicamos el código de esta clase, player class, y cómo hereda de database, para que entendáis un poco cómo funciona. Pero al final todo el código que hay está en database, todo el código MySQLi está aquí, ¿vale? Aquí es donde pues tiene, básicamente hace esto, hace una query y el MySQLi, ¿dónde está? Por aquí. Hace connection query directamente. Con la conexión. Es como que no hay modelos, ¿no? Que lo cogen todo de aquí directamente. O sea, A no hay- ver, mañana lo vamos a ver, pero básicamente es una clase genérica. ¿Para qué? Para no repetir código HTML. HTML no, perdón. Código SQL. Hay una clase database que tiene de manera genérica el select, el get, el insert, el update, el delete, y está pensado para que funcione con cualquier tabla. Y ¿por cómo? Pues ¿cómo funciona esto? Pues en las clases, dependiendo de la tabla, tú tienes que definir un atributo que es la tabla, la clave primaria, estos valores, y ya directamente aquí tienes un código, pero lo que es la operación de base de datos se hace llamando a parent, ¿vale? Por ejemplo, el get, pues llamas a parent, que es la clase, en la clase database llamas a get, indicando la tabla y los parámetros. Entonces esto lo coge la clase padre database para generar la consulta adecuada y devolver los jugadores. ¿Vale? Mañana lo explicamos, pero echarle un vistazo y es pues bueno, ya os digo, esto es un esqueleto, pues es mejorable, pero bueno, la idea es que entendáis un poco cómo se funciona una API REST, ¿vale? ¿Alguna duda para finalizar grabación? ¿No?